Conocer sobre el futuro es algo que ha obsesionado al ser humano desde el principio de los tiempos. Y aunque no lo creamos, teníamos gran parte de las habilidades necesarias para poder trabajar en eso. Específicamente la naturaleza hoy puede predecir, por ejemplo, cuando viene un tsunami y los animales ya están resguardándose en los cerros como protección. Por ejemplo, las aves pueden leer cuando cambia el viento y se preparan para migrar. Como por ejemplo, una flor de girasol en la mañana temprano es capaz de levantarse mirando al sol, esperando su llegada. Presagios que existen y que sin duda nosotros tenemos capacidad de leer. La naturaleza no solo se adapta, la naturaleza se adelanta, se anticipa a lo que viene. Cuando éramos niños nosotros teníamos un código original, un código base, un código extraordinario. Ese código nos permitía, sin duda, poder hacer preguntas ilimitadas. Cuando era niña me decían la niña de los por qué. Con el tiempo entendí que no necesariamente era un cumplido. Creo que me gustaba conocer el porqué de todo. Iba a la tienda de mascotas, por ejemplo, y me encantaba conocer el por qué esa ardilla podía dar tanta vuelta, le pegaba a su compañero o guardaba muchísima comida en sus cachetes. Me encantaba entender sobre esos patrones. Me encantaba entender porque me encantaba reproducir o a lo menos entender y predecir su comportamiento. Una de las cosas más significativas que pude entender también cuando niña es que además de las preguntas ilimitadas existía también esa capacidad de accionar y hacíamos muchas cosas sin permiso, ¿o no? Y sin duda esas cosas que hacíamos sin permiso tenían que ver con nuestro ímpetu y nuestra voluntad de querer construir algo, porque teníamos la motivación de hacer algo mejor. Esas habilidades que eran inherentes, la anticipación, la intuición, la seguridad, el sentir que podíamos hacerlo todo, el querer probarlo todo, e incluso el soñar en grande. A la mayoría de nosotros cuando nos preguntaron cuando niños qué queríamos ser, sin duda podíamos contestar astronauta, queremos soñar en grande, queríamos ser escritores, y la verdad es que sí podíamos, pero a veces el camino nos mostró otra cosa. Hubo capas que fueron escribiendo en nosotros. Hubo capas que se fueron incorporando y que innegablemente, de alguna manera, fueron decidiendo quiénes éramos sin que nosotros siquiera tuviésemos la conciencia. En mi caso, por ejemplo, mi propia familia me podía decir de alguna manera, quédate quieta, no preguntes tanto, trata de no llamar la atención, como si llamar la atención fuese algo malo, como si querer destacar fuese algo malo. También pasó en algún minuto que el colegio nos escribió, nos pidió que usáramos uniformes, como si la uniformidad estuviese bien y como si la diversidad no tuviese valor. Y también ocurre con respecto a las formas que nos hicieron entender que las respuestas eran las que tenían valor y no las preguntas, porque los 7 estaban por las respuestas. Pero cuando queríamos hacer preguntas valientes, generalmente nos decían, yo soy el que pregunto aquí. El profesor era el que podía hacer las preguntas y nosotros solo responder. Y en esta era del conocimiento, donde podemos encontrar en la inteligencia artificial el conocimiento totalmente democratizado. ¿Qué hacemos si no nos enseñaron a preguntar? Estas capas de programación, sin duda, comienzan a entregarnos una versión de nosotros que no necesariamente es la que nos va a servir para el futuro. Por ahí, por el 2011, yo trabajaba en una empresa que me encantaba. Era la empresa que más feliz me hacía. Era feliz trabajando en ese lugar. Era una empresa de entretención, gastronomía y turismo, hotelería. Y la verdad es que, aunque sabíamos que se avecinaba la ley antitabaco y que efectivamente eso iba a tener repercusiones muy fuertes en lo que eran los ingresos de dichas compañías, porque efectivamente esto ya había pasado en otros países,
siempre pensamos que alguien más estaba haciendo algo para prevenir. Siempre esperábamos que la dirección o la alta dirección planteara las respuestas. Yo sentía que algo estaba por venir y que efectivamente quizás había que empezar a establecer planes. Sin embargo, cuando llegó la ley el 2013, nadie había hecho nada. Estábamos tan preocupados del presente que nos habíamos olvidado de mirar los presagios para poder enfrentar ese futuro. Lo que pasó con esa organización es que cayó, por supuesto, en un desajuste entre sus ingresos y gastos, lo que llevó a hacer reducciones de personal. Más de 7 reducciones de personal. Más de 7 veces vi a mis amigos partir de la organización que tanto amábamos. Hasta que me tocó salir a mí. Y recuerdo el día que estaba despedida, me planteé y dije, no sé qué me duele más, si tener que dejar este lugar al que le tengo tanto cariño, o el saber que pude haber dicho algo, que pudimos haber hecho algo, pero el código escrito en nosotros que simplemente decía, alguien más lo está haciendo, o mejor, donde fueres, haz lo que vieres y quédate en silencio porque este no es el momento, ocúpate de tu pega del día a día. Y quizás si hubiésemos puesto el foco en el futuro, entendiendo que poner el foco en el futuro era establecer la voluntad de hacer algo hoy en el presente, iba a tener solo el costo de posponer la recompensa. Pero no lo hicimos. Era tarde en ese momento, lo que implicó necesariamente que ya era simplemente una verdad. Ya no podíamos hacer nada. Sin embargo, el aprendizaje ahí era que sí hubo posibilidades y no las vimos. Nuevamente los presagios y la falta de voluntad. Sabíamos que se venía algo, pero no hicimos nada. Habían errores de programación. Porque era muchísimo más fácil simplemente esperar, porque era muchísimo más consciente simplemente decidir que otro podía estar haciendo algo. Era muchísimo más fácil simplemente dejar que las cosas pasaran. Y no es realmente lo que está pasando hoy día en el mundo, cosas que vemos, presagios que existen y que simplemente los dejamos pasar porque alguien más que nosotros se va a hacer cargo. ¿No es eso mismo lo que nos llama hoy a presentar una voz y a tener opinión? Porque sí podemos levantar ese algo, sí podemos cambiar lo que se viene. Tenemos la posibilidad. La anticipación es una fórmula, es una estrategia, es un método. Podemos anticiparnos. Y lo mejor aún es que cada uno tiene esas habilidades dentro. La primera de ellas es la lectura de presagios. Hay cosas que están pasando hoy día en el mercado que sin duda sí podemos visibilizar. Hay cosas que están pasando, por ejemplo, como el aumento significativo de los precios, que va acompañado también con el aumento de desempleo. O podemos ver, por ejemplo, también cómo aumenta el cáncer y las enfermedades degenerativas, y también al mismo tiempo aumentan los estrés y los niveles de cuidado personal que nosotros tenemos hoy. No se comparan con el nivel de cuidado que le damos a un automóvil que simplemente nos vamos a cambiar por lo menos unas 7 u 8 veces y llevamos a la mantención como si fuera algo sagrado. Sin embargo, a nuestro cuerpo no le damos el mismo cuidado. Por ejemplo, hablan tanto sobre productividad las mismas empresas. Y las mismas empresas, para defender esa productividad, podrían disminuir el número de personas. Y si eso es así, y si todas las empresas defendieran su productividad al mismo tiempo, bajando el número de personas, pues entonces, ¿quién compraría los productos? Estos presagios, sin duda, nosotros los podemos leer, pero ¿quién nos dice qué hacer con esos presagios? Es la intuición. La intuición la tenemos. Es específicamente esa voz interna que nos dice que podemos hacer algo, que podemos tener en sí una acción, que podemos llamar a saber ese futuro. ¿Y qué creemos que va a pasar con esa lectura de presagios? Y el tercer componente de esto es la voluntad. Y cuando hablamos de voluntad, es la valentía de asumir que efectivamente sí hay algo que podemos hacer. Porque si creemos que pueden aumentar los niveles de precios y que de verdad es posible que muchos de nosotros podamos ser despedidos, es hoy día cuando tenemos que trabajar en nuestra empleabilidad y declararnos en lifelong learning, en un aprendizaje permanente.
invertir tiempo en nosotros, en poder aprender y en tener una mejor propuesta empleable para el futuro. Si realmente creemos que estos aumentos, por ejemplo, de tasas de longevidad de la población va a ir acompañada de una disminución de las tasas de natalidad, presagio que hoy día ya existe en el mundo, pues entonces deberíamos nosotros hacernos cargo de mirar específicamente cómo podríamos complementar nuestras fuentes de ingresos para poder hacer frente a ese futuro que va a ser cada vez más difícil. Es hoy día cuando podemos tomar acción. Pero la voluntad es específicamente una de las principales habilidades, el valor. Si cualquiera de estos multiplicadores tiende a cero, pues entonces la ecuación es incompleta. Y esto no es solamente lo que tú piensas, porque lo más relevante aquí no es solamente poder leerlo, sino también sentir que puedo hacer algo, que se lo puedo comunicar a otros, y cuando se lo comunico a un otro, lo que vamos a permitir es que específicamente ese otro también se contagie. Cuando cuento con fuerza lo que veo, hay personas que también se contagian de esa valentía y que también pueden tener y sostener estas conversaciones. Es importantísimo que aprendamos hoy a anticipar ese futuro, porque la mejor manera de construir ese futuro es crearlo, y lo teníamos en ese código, escrito, lo tiene la naturaleza, lo tienen nuestros hijos. No digo que hoy día lo que aprendieron o tuvieron que de alguna manera dejar de lado para poder llegar hasta acá esté erróneo. Lo que digo es que hoy día llegó el momento de poder reconectarnos nuevamente con quienes somos, con quienes fuimos, con quienes éramos antes de ser lo que somos, con lo que traíamos en nuestro código madre. No esperemos a que ya no nos quede tiempo para poder darle valor a ese tiempo. No esperemos más tiempo para trabajar en nosotros, no esperemos más tiempo para poder mirar donde tenemos un potencial espacio de aporte, no esperemos a que otro tome el rol protagónico, porque sí podemos hacer todo, y al leer esos presagios, eso pasa simplemente porque somos parte de ese todo. No esperemos simplemente a que tengamos una pérdida grande para poder definir que sí pudimos hacer algo y que estaba en nuestras manos. ¿Podemos recuperar el código oculto? Claro que podemos. Leyendo los presagios, teniendo la valentía de detenernos simplemente a pensar y mirar hacia dónde vamos y si nos gusta. Podemos tener la voluntad, las microseñales, revisarlas y simplemente tomar acción para mí y para el futuro, para nuestra empresa, para nuestro entorno, por mí y por las comunidades que habito, por mí y por los lugares y por los círculos que están esperando que se haga algo. Levantar la mano y accionar es ser valiente, y a veces cuesta, porque nos enseñaron a encajar, no a anticiparnos. Lo más relevante es que si puedes reconectarte con ese código de origen que tenías, si pueden resonar las palabras que estoy trayendo yo hoy a ustedes, si tienen la capacidad de poder sentarse simplemente y volver a sentir a ese niño curioso que no tenía miedo a hacer preguntas, sin duda van a poder construir esa mejor versión de nosotros. Sin duda no van a volver a ser los mismos. ¿Qué presagios que hoy están viendo en su vida podrían cambiar su historia? ¿Qué presagios que hoy estamos viendo en el mundo podrían cambiar aquello que amamos? El poder del código está en tu mano, y ustedes son quienes escriben cómo terminan las líneas de código de su propia historia. Muchas gracias.